suavidad de una ladera, donde en el siglo VI a.C. se instalara el oppidum del Cerro de Santa Catalina, donde el general cartaginés Asdrúbal Barca elige el entorno durante la Segunda Guerra Púnica, sellando para siempre el nombre de Auringis u Orongis, y que Vespasiano decreta en el siglo I después de Cristo como municipio Flavio-Orgitano, donde se asientan foros, templos y muros, todo ello protagonizado por un manantial histórico, protagonista a su vez de culturas y cambios irrefutables, donde en época musulmana se construye una mezquita de 5 naves aprovechando las aguas del manantial que asimismo abastece los baños construidos en los periodos de taifas, donde en 1234 Ibn al-Amar entrega estas posesiones a Fernando III, pasando definitivamente en 1246 a manos castellanas, donde, a pesar de las épocas, este barrio ha conservado su enigmático sabor medieval y árabe, intrincado laberinto de callejuelas y adarves, desagües y estanques, el más antiguo templo cristiano de Jaén, la iglesia de la Magdalena. Mestizaje de culturas con su estanque de las abluciones y el alminar rehabilitado por Andrés de Vandelvira, su portada gótica isabelina y su altorrelieve plateresco, con la iconografía de la Magdalena que da sabor, nombre y entorno a este barrio. Su raudal, el barroco del Hospital de San Juan de Dios, el monasterio de dominicos, el palacio de Villardón Pardo, todo nos recuerda que estos lares se encuentran habitados aún por zaides y zulemas. En este entorno, recóndito, casi escondido y secreto, nos encontramos con uno de los monasterios más enigmáticos de la ciudad de Jaén. Nos encontramos en pleno barrio de la Magdalena y justo al lado de la parroquia está ubicado el monasterio de Santa Úrsula de las Madres Agustinas. En el siglo XVI este convento se denominó de la Penitencia y en el año 1558 fue entregado a la regla de San Agustín, que desde entonces la regenta. Han sido muchos los siglos y avatares históricos en los muros de este monasterio. Sin embargo, se han atesorado 2 hitos importantes en él. Por un lado, la devoción hacia Santa Rita de Casia, aquí, en el interior de esta iglesia. Y por otro, quien no conoce las tradicionales yemas de Santa Úrsula, que desde el siglo XVIII elabora esta comunidad. Entre los fundadores de la vida religiosa, San Agustín ocupa un puesto excepcionalmente relevante, ya que de las líneas de su regla han bebido muchas de las órdenes existentes. Nace en Tagaste, Argelia, en el año 354. Tras una vida de juventud un tanto agitada, compartida con un amante y gran propulsor del maniqueísmo, San Agustín se convierte con el influjo de su madre Santa Mónica. Resuelve servir a Dios y tras su vuelta de Milán a África funda su primer monasterio en el año 387, organizando la vida religiosa primero en Tagaste y luego en Hipona como obispo. Cuando los vándalos invaden el norte de África, muchos monjes huyen y exportan la regla a España. En los siglos X y XI existen repartidos gran cantidad de eremitorios habitados por frailes en lugares apartados del mundo. Pero en el siglo XIII, este modo de vida no se corresponde con las necesidades. En este ambiente escolástico afloran movimientos de pobreza voluntaria, base para la creación de órdenes mendicantes como los franciscanos, dominicos, carmelitas. Por esto, varias congregaciones ermitañas, las cuales vivían bajo la regla, quisieron unirse surgiendo la regla de San Agustín. A la unión de 1244 siguió la Gran Unión de 1256, aprobada por el Papa Alejandro IV. Desde ese momento, serán numerosos los monasterios femeninos con origen en el siglo XIII, como siervas de Dios, monjas ermitañas de San Agustín con la Gran Unión y comunidades descalzas y recoletas a partir del siglo XVI y en la actualidad monjas agustinas contemplativas. Nosotros el nombre completo de la orden de San Agustín, no tiene otro número.
ni tiene otra cosa que decir más que Orden de San Agustín. Decían antes ermitaña, pero eso lo han quitado ya. O sea, Orden de San Agustín. El carisma de nuestra orden es el carisma común. Quiero decir, el carisma común es la misma vida que llevaban los apóstoles, que vivían todo en común y lo tenían todo en común. El trabajo, la comida y todo es en común. O sea que nuestro carisma especial, bueno, han dicho muchos padres que nuestro padre tenía muchísimos carismas, pero el principal es la vida común. O sea que yo conozco a otras que tienen, que digo yo, que trabajan en particular, y aquí todo tiene que ser en común. No tenemos nada propio, pero, y como lo dicen las coplas que cantamos, pero nuestra vida es todo común. El primer monasterio agustino fundado en Jaén se establece en el siglo XVI en las tierras de Cazalla, bajo el título de Nuestra Señora de la Esperanza, pasando más tarde a la Orden de los Basilios. En 1585, los agustinos se instalan en la ciudad, sin licencia del obispo, entrando en la noche del 9 de agosto, fundando el convento de San Agustín tras largos procesos de pleitos. El edificio se levantó en la Plaza de los Jardinillos, el solar que hoy ocupa el edificio de correos y telégrafos. Se organizó en torno a un patio porticado con columnas dóricas y fuente en el centro. La iglesia contaba con 2 portadas renacentistas y espadaña. Convento e iglesia quedaron dañados en la Guerra de la Independencia, cediéndolo a los jesuitas que estuvieron hasta la desamortización. Fue reconvertido en cuartel militar hasta que fue demolido totalmente en 1923. De él se conserva la imagen de la Virgen de la Consolación y correa, hoy depositada en la Santa Iglesia Catedral. La fundación del monasterio de Santa Úrsula no puede ser datada con exactitud. Surge en el siglo XVI con el título de La Penitencia, siendo su finalidad el recogimiento de mujeres de las que andan en el mundo ofendiendo a Dios nuestro Señor, para que así, recogidas, se quiten del vicio y sirvan a Dios, las cuales tengan la orden que tienen las mujeres arrepentidas de las casas de Sevilla, Granada o Córdoba. Esta casa de recogidas se rigió largo tiempo por la regla de las clarisas, consolidando esta fundación don Luis Escobar, don Pedro Berrio y otros vecinos de Jaén que ayudaron con sus limosnas otorgando escritura ante el escribano de Jaén, Rodrigo de Herrera, el 7 de abril de 1557. En 1558, el obispo de Jaén, don Diego Tavera, hace constituciones para el convento, poniéndolo bajo la regla de San Agustín, fundando asimismo una cofradía bajo el título de Santa Úrsula, que da el nombre posterior al edificio para ocuparse en atraer mujeres erradas y procurar su recogimiento en el colegio o casa de probación que se edificó junto al convento, para lo que dejó sus bienes Alonso de Mírez. El convento goza de gran fama, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, saliendo de entre sus religiosas fundadoras para los conventos de Jesús María en Alcaudete, Santa María Magdalena en Baeza y Santa Ana en Jaén. A pesar de las leyes desamortizadoras, el edificio sigue albergando la comunidad de agustinas ermitañas. En 1850 llegaron a ser 15 religiosas. Durante la Guerra Civil Española, las monjas son expulsadas del convento, sufriendo el edificio graves desperfectos, destinado a cárcel provisional, siendo de nuevo restaurado en la década de los años 40 hasta el regreso de la comunidad agustina que aún lo regenta. Yo vine al convento, el año 45 fue el año del hambre aquí en España. Y entré hasta las cartillas, que la habrán oído a su familia, que tenía el racionamiento por cartilla. Y entonces teníamos lo que nos daban por cartilla. ¿Y se notó el hambre aquí? Sí, nunca nos hemos quedado sin comer, pero claro, con mucha fatiga. Pero entonces no teníamos nada de trabajo ni nada. Era lo poquito de la yema. Luego ya más adelante pues hemos hecho hasta champiñón, hemos cultivado. Y hemos lavado mucho para los colegios y todo esto. El monasterio
comprende una amplia manzana de 2009 metros cuadrados, extendido entre las calles de Santa Úrsula, Molino de la Condesa, Condesa y la antiquísima parroquia de la Magdalena al que es adyacente. Se accede por la calle de Santa Úrsula a través de una sencilla portada de medio punto, siendo los exteriores en su mayoría de tapial con reminiscencias mudéjares, sobre todo en las fachadas posteriores. Tras la portada se accede a un bellísimo compás, en cuyo lateral destaca un pórtico con 3 arcadas de medio punto, sobre elegantes columnas, asomando una graciosa espadaña de ladrillo, de elegante sabor andaluz. En la sobriedad del compás destacan los azulejos del escudo de la Orden Agustina y otro con tejadillo que contiene la imagen de Santa Rita. Desde este patio se accede a los 2 locutorios, la puerta reglar, el torno y la iglesia. Llegamos a través de una portada de piedra y arco de medio punto. La iglesia, de una sola nave, con armadura de madera de estilo mudéjar que se prolonga hasta el coro alto, a modo de las antiguas basílicas. El presbiterio se cubre con bóveda de media naranja, conservándose en las pechinas las pinturas primitivas ovaladas de San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y San Gregorio Magno. El retablo antiguo era de orden compuesto, con 4 columnas que sostenían una cornisa en la que descansaba un ático, siendo el actual muy recompuesto a base de yeserías con 3 hornacinas que albergan las imágenes de Santa Úrsula, titular del convento, la Virgen de la Correa y San Agustín. A ambos lados se sitúan 2 lienzos de la Inmaculada Concepción y San Juan Nepomuceno. En uno de los testeros podemos contemplar sobre rica peana sobredorada la imagen de Santa Rita de Casia, obra contemporánea de Jacinto Higueras Fuentes, protagonista de una solemne novena celebrada cada mes de mayo y que vino a sustituir a la desaparecida en 1936, que era atribuida a Mateo de Medina y que junto a otras imágenes procesionaba el día del Corpus Christi acompañando a la custodia. Esta imagen tuvo cofradía propia con estatutos aprobados en 1876, siendo reorganizada en 1949. De la imagen primitiva se conservan las ricas vestiduras bordadas en oro, una de las piezas más singulares del patrimonio textil religioso en Jaén. En el coro bajo, al que se accede por moderna reja, se sitúan una interesante colección de lienzos como los desposorios. Nacimiento, Nuestra Señora de la Consolación, la Visitación, Santo Toribio de Mogrovejo y un crucificado barroco. A estas obras anónimas de los siglos XVII y XVIII se añade una exquisita tabla que representa al Ecce Homo. En las dependencias de clausura se albergan otras obras de arte tales como lienzos e imágenes del Niño Jesús que, en época de Adviento, protagonizan jornaditas donde en todos los departamentos del convento se coloca al Niño Jesús decorado con motivos navideños ofreciéndoles presentes. Pero sin lugar a dudas, es en el coro bajo donde la oración y la meditación se acrisola, en la suavidad bibliográfica del rezo, con la pasada de cada página del breviario, en cada postura pétrea, de la negrura de sus tocas, con la mirada clavada, cual puñaladas de amor, en cada versículo del Cantar de los Cantares, donde el amado busca a su amada cada tarde con el rezo de las vísperas. Y sobre todo, el coro adquiere pleno protagonismo cuando la comunidad entona sus cánticos de alabanza a Dios, lo más profundo de sus gargantas, que asciende al cielo, cual sutil humareda de incienso penetrante. Principalmente, 2 son los medios de vida de esta comunidad agustiniana. Por un lado, y quizá la más conocida por cuanto el dulzor de su producción es la tradición de las yembas de Santa Úrsula. Su origen se remonta al siglo XVIII, iniciando su producción las madres Ventura, Isabel de San Jerónimo y la madre San Francisco de las Llagas, madres e hijas que llegaron a este convento procedentes de Cuzco, Perú.
La yema lo dice aquí en la hojita esta, casi de la fundación del convento, cuando vinieron las madres del Perú, que vinieron aquí una madre del Perú con 2 hijas, era viuda con 2 hijas, al sonido de una campana. Entonces, cuando entraron en España, iban sonando la campanica que sentían ellas, y cuando llegaba aquí a donde fuera, en España, se dejaba de tocar la campana. Y cuando llegaron a Jaén, que entraron por las puertas de Córdoba, por aquí, entonces estaban las monjas tocando a un acto del coro. Y entonces ya comprendieron que eran verdaderamente el convento donde ellas iban buscando. Y vinieron aquí y esas fueron las que trajeron la receta de las yemas. Su producción secreta y resguardada por los siglos se realza a base de yema de huevo, almendra y azúcar, elaboradas con un sistema artesanal muy riguroso, donde no da lugar a técnicas mecánicas posibles. La yema es solamente almendra, azúcar y la yema del huevo. Ni siquiera tienen nada de clara ni nada. Y además con la particularidad que cuando baten las yemas tiene que ser con un cuchillo, no puede ser con un aparato ni nada de eso. Hemos probado hacerlo y no se ha podido meter nada de química en lo de las yemas. Ahora para Navidad. Ahora ya nos están pidiendo, ya tenemos pedidos de unas monjas nuestras de Talavera de la Reina, que tienen colegio, y regalan yemas y eso a los familiares. Ya tenemos un pedido. Nos han hecho otro pedido también de Granada, los mercadillos que ponen en Granada. Y también el mercadillo allí en Madrid le dicen el rastrillo, donde está la hermana del rey y toda esa, de la marquesa de Hacha, también han hecho ya un pedido, que ese ya ha salido, para el mercadillo que hacen allí en Madrid. Y ahora también aquí lo de las cofradías también se llevan bastante, y los particulares que vienen también. Otro de los medios de subsistencia muy conocidos en la capital son los trabajos de superlimpieza de prendas de los clientes que visitan el establecimiento a través de un típico acceso por la calle Molino de la Condesa. Bueno, pues hacemos lo que son toda clase de limpieza en seco y en agua. Hacemos las chaquetas, pantalones, vestidos, pero principalmente lo que más nos traen son pues juegos de cama, trajes de novia, vestido de primera comunión, bautismo, esas cosas. ¿Por qué? Porque quizás son más complicados que otras veces. Que son más complicados y entonces pues nos lo traen a nosotros porque dicen que las manos de monjas siempre más exacto para que quede mejor. Parroquias, cofradías, asociaciones y particulares visitan a diario estas dependencias donde la labor detallada, precisa, minuciosa, vuelve el resplandor deseado a prendas y ropas, además de servir las instalaciones del convento para la conservación precisa, sobre todo de prendas de piel en época estival. Cae la noche en el barrio de la Magdalena y desde el castillo un negro velo desciende para cubrir el sueño y duermevela de unas vírgenes prudentes. El monasterio de Santa Úrsula queda al resguardo de un monte y a la sombra de la luna que corona el conjunto. Hasta una nueva madrugada, una nueva jornada en la que la historia volverá a repetir el ritual trascendental de la Orden de San Agustín. Heriste, Señor, mi corazón con tu palabra y te amé, ahora y por siempre.